Mira con mucha atención este mapa. Este mapa muestra el Líbano, un país pequeño en Medio Oriente, con una frontera aquí abajo con Israel. Y es exactamente en esa frontera, en esta línea aquí, donde ocurrió una de las historias más explosivas de los últimos 40 años. Porque de este lado aquí, al norte, creció un grupo que se convertiría en el mayor enemigo de Israel. Un grupo con más de 150.000 misiles, con decenas de miles de soldados entrenados, con túneles, búnkeres y sistemas de armas que rivalizaban con ejércitos de países enteros. Ese grupo es Hezbollah. Y, para entender cómo un grupo nacido aquí, en esta pequeña franja de tierra en el sur del Líbano, se convirtió en el enemigo número uno de Israel durante 4 décadas, y cómo Israel decidió destruirlo, necesitas entender toda la historia. Sigue viendo, porque como de costumbre, vamos a explicar todo aquí en Óptica Militar. Para entender a Hezbollah, necesitamos volver al principio de todo, al momento en que este mapa fue dibujado. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano colapsó y los europeos vinieron a dividir todo este territorio entre ellos. Francia se quedó con el control de toda esta región de aquí, lo que hoy es Líbano y Siria. Y fue Francia la que dibujó esta línea aquí, creando un nuevo país, Líbano. Pero mira con atención lo que hizo Francia. No creó un país solo de cristianos maronitas, que era la mayoría que quería proteger. Incluyó deliberadamente esta región aquí al este y esta región aquí al sur. Áreas con grandes poblaciones de musulmanes chiitas, obligando a estos pueblos a formar parte de un nuevo país donde serían minoría. Estos chiitas aquí en el sur del Líbano eran los más olvidados de todos. Vivían en las regiones más pobres, sin representación política, sin poder económico. Eran ciudadanos de segunda clase dentro del propio país donde habían vivido durante siglos. Y entonces, en 1948, algo sucedió aquí abajo que lo cambió todo. Los británicos que controlaban este territorio aquí se fueron. Y la ONU ayudó a trazar estas nuevas líneas aquí, creando el Estado de Israel y un Estado palestino. Décadas de guerra obligaron a millones de palestinos a huir, y muchos de ellos terminaron aquí, en Líbano. Estos palestinos eran en su mayoría musulmanes sunitas, y su llegada desequilibró completamente el frágil equilibrio de poder en Líbano. Los chiitas aquí en el sur fueron empujados aún más hacia los márgenes. La tensión empezó a crecer. Y, a mediados de los años 70, todo se vino abajo. Líbano entró en una guerra civil devastadora. Facciones religiosas y políticas disputaban cada pedazo de territorio de este mapa aquí. El país se convirtió en un campo de batalla, y fue en este caos aquí donde comenzó a formarse el escenario perfecto para el nacimiento de Hezbollah. Ahora mira esta frontera aquí entre Israel y Líbano. En 1978, Israel invadió Líbano por el sur, entrando por aquí y avanzando profundamente dentro del territorio libanés. El objetivo era eliminar a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que estaba usando el sur de Líbano como base para atacar a Israel desde aquí. Israel logró suprimir temporalmente a la OLP, pero en el proceso desplazó a cientos de miles de personas que vivían en esta región, la mayoría de ellas musulmanes chiitas. Israel se retiró después de una resolución de la ONU, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, en 1982, después de más ataques de la OLP, Israel invadió de nuevo, esta vez avanzando hasta aquí, hasta Beirut, luchando simultáneamente contra la OLP y contra Siria, que había ocupado esta parte del país aquí. Y fue exactamente en ese momento, con Israel avanzando por este territorio chiita aquí en el sur, que algo cambió para siempre. Mira este país aquí, Irán. En 1979, Irán había pasado por una revolución islámica. Un clérigo musulmán chiita había derrocado al dictador apoyado por los estadounidenses y quería expandir esa revolución por todo el Medio Oriente. Él estaba buscando aliados. Y, en 1982, él encontró al aliado perfecto, aquí, exactamente en esta región del sur del Líbano. Era una milicia que había surgido para defender a los chiitas contra los invasores, un grupo unido por la rabia, la humillación y el deseo de resistencia. Irán comenzó inmediatamente a proporcionar dinero, armas, soldados, entrenamiento y liderazgo. Y ese grupo recibió un nombre, Hezbollah, en árabe, Partido de Dios.
Ahora que Hezbollah existía, tenía dos objetivos claros en este mapa de aquí. Primero, expulsar a Israel de esta región, aquí en el sur del Líbano, que Israel llamaba zona de seguridad y que ocupó durante años después de la invasión. Segundo, expulsar a cualquier potencia occidental de esta región también. Y ellos fueron directo al grano. En 1983, Hezbollah hizo explotar un camión bomba aquí en Beirut, frente a los cuarteles estadounidenses y franceses que formaban parte de una misión internacional de paz. Más de 300 personas murieron. Fue uno de los ataques terroristas más mortales de la historia hasta ese momento. Estados Unidos y Francia se fueron. Hezbollah había demostrado que funcionaba. Durante los años siguientes, el grupo fue creciendo. Aquí en el sur del Líbano, construyó una presencia militar impresionante, túneles, posiciones de lanzamiento de misiles, redes de abastecimiento provenientes de Irán, pasando por Siria hasta aquí. Pero también hizo algo que pocos grupos armados hacen. Construyó una estructura política y social paralela al gobierno libanés, proporcionando servicios, hospitales y escuelas para la población chiita de esta región. Eso le dio a Hezbollah algo que el dinero de Irán por sí solo no podía comprar: legitimidad popular. En el año 2000, después de 18 años de ocupación, Israel finalmente se retiró de aquí, del sur del Líbano. Y Hezbollah proclamó la victoria. Para gran parte del mundo árabe, ellos eran los únicos que habían logrado expulsar a Israel de un territorio ocupado. Su reputación estaba en su punto más alto. Pero el punto más alto no duró. En 2006, Hezbollah cruzó esta frontera y secuestró a 2 soldados israelíes. Israel respondió con una guerra total que duró 34 días. Israel bombardeó toda esta región aquí en el sur del Líbano y avanzó con tropas terrestres por aquí. Hezbollah respondió con una lluvia de cohetes que caían en ciudades israelíes aquí en el norte de Israel. Haifa, Naharia, Kiryat Shmona. Por primera vez, Israel sentía en carne propia que un grupo no estatal era capaz de atacar a su población civil con ese volumen de fuego. La guerra terminó sin un vencedor claro. Israel no logró destruir a Hezbollah. Hezbollah no logró expulsar a Israel. Pero la conclusión que Hezbollah sacó de esa guerra lo cambió todo. Se dieron cuenta de que necesitaban muchos más misiles, muchos más, y empezaron a acumularlos. Con el apoyo continuo de Irán y usando rutas de suministro a través de Siria aquí, Hezbollah pasó los años siguientes construyendo el mayor arsenal de un grupo no estatal en la historia del mundo. Las estimaciones llegaron a más de 150.000 misiles y cohetes. El 7 de octubre de 2023, Hamas atacó a Israel desde aquí, desde Gaza, en el sur. Y Hezbollah, fiel a su papel de proxy de Irán, abrió inmediatamente un segundo frente aquí en el norte, lanzando cohetes y drones, cruzando esta frontera aquí todos los días. El objetivo era simple: obligar a Israel a luchar en 2 frentes al mismo tiempo, dividir sus fuerzas y su atención. Pero Israel estaba acumulando paciencia e inteligencia. En septiembre de 2024, Israel hizo algo que nadie esperaba. Utilizando una operación de inteligencia de una sofisticación sin precedentes, Israel hizo explotar simultáneamente los radios y buscapersonas de Hezbollah por toda esta región, matando y hiriendo a cientos de miembros del grupo de una sola vez. Fue la primera advertencia de que algo mucho más grande estaba por venir. Días después, Israel desató una serie de ataques aéreos que eliminaron prácticamente a toda la dirigencia de Hezbollah de una sola vez. El líder histórico del grupo, Hassan Nasrallah, quien había comandado Hezbollah por más de 30 años, fue asesinado aquí en Beirut en un ataque preciso. Junto con él, casi todos los comandantes principales del grupo. Hezbollah había perdido su cerebro. La historia de Hezbollah nos muestra cómo nacen los grupos extremistas. No surgen de la nada, sino de décadas de pobreza, humillación y abandono, moldeados y armados por potencias regionales para servir a sus propios intereses. Y nos muestra lo que sucede cuando Israel decide actuar con toda su fuerza. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Suscríbete a Óptica Militar y activa la campanita para no perderte ningún video aquí en el canal. Y hasta la próxima.